Este video está realizado con respeto y no pretende generar enemistad, promover prejuicios ni ridiculizar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o a sus miembros. El contenido aquí presentado tiene fines meramente informativos y de entretenimiento. En los albores del siglo XIX y durante el llamado Segundo Gran Despertar, una época de resurgimiento religioso comenzó a extenderse por diversos estados de Norteamérica. Fue un periodo en el que predicadores y creyentes se reunían durante días e incluso semanas para escuchar sermones basados en la Biblia, invitando a la audiencia a desarrollar una relación más cercana y personal con Dios. Durante ese tiempo era común que, después de asistir a estas reuniones, algunas personas se retiraran a bosques o lugares apartados para buscar guía divina mediante la oración. Muchos aseguraban haber vivido experiencias extraordinarias, relatando visiones, revelaciones e incluso apariciones de mensajeros divinos. Uno de los relatos más conocidos e impactantes de aquella época fue el de José Smith, quien afirmó haber sido visitado por Dios el Padre y por su Hijo Jesucristo, quienes le encomendaron la misión de restaurar la iglesia que, según su testimonio, había desaparecido de la tierra tras la muerte de los antiguos apóstoles. Hoy en día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida coloquialmente como la Iglesia Mormona o simplemente los Mormones, cuenta con una membresía superior a los 17 millones de personas alrededor del mundo. Se trata de una organización con una historia extensa, una comunidad global y una gran cantidad de acontecimientos, doctrinas y datos poco conocidos. Es por ello que nos dimos a la tarea de investigar a profundidad este tema para traerte el iceberg del mormonismo. Un recorrido que nos llevará desde los aspectos más conocidos hasta algunos de los temas más debatidos, curiosos y menos explorados de su historia. Pero antes de comenzar, queremos pedirte dos cosas. La primera, que te suscribas al canal si este tipo de contenido es de tu interés. Y la segunda, que nos dejes un comentario para apoyar el video y ayudar a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos. José Smith. José Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont. Fue el cuarto hijo del matrimonio entre Lucy Mack y José Smith padre. En Vermont, el padre de Smith comenzó a trabajar como granjero y maestro en una escuela. En ese lugar, la familia Smith vivía una vida holgada y sin preocupaciones económicas. Sin embargo, esto cambiaría radicalmente unos años más tarde. Para el año 1816, la familia tuvo que mudarse a Palmyra, ubicado en el condado de Wayne, en el estado de Nueva York, donde abundaban los predicadores que dictaban sermones a decenas de personas que buscaban consuelo y refugio en medio de la reciente agitación y conmoción provocada por los acontecimientos que se vivían en esa época. El año 1816 es conocido históricamente como el año sin verano, ya que registró temperaturas inusualmente bajas y una abundante escasez de alimento. Es importante mencionar este contexto, pues esta historia se desarrolla precisamente durante esa época. Debido a estos sucesos, la gente comenzó a acercarse a escuchar a estos predicadores y a preguntarse cómo podrían salvarse. Los sermones también invitaban a los oyentes a orar y a pedir guía de forma individual para sus almas. Fue así que José, tras escuchar esa invitación y leer un pasaje de la Biblia localizado en Santiago, capítulo 1, versículo 5, donde se exhorta al lector a pedir sabiduría a Dios, decidió apartarse a un bosque para orar, una actividad muy común para esa época. Tras esa oración pronunciada en el bosque, José tuvo una visión en la que Dios el Padre y Jesucristo le hablaron. José contaría que la iglesia de Cristo había cesado de estar en la tierra. Sin embargo, se le dijo que muy pronto volvería a restaurarse la iglesia. José volvería a casa y les contaría la historia a sus padres y hermanos, quienes creyeron en su relato, aunque es necesario agregar que, para ese entonces, muchas familias estadounidenses de la época eran supersticiosas y propensas a creer en teofanías y manifestaciones sobrenaturales. 3 años más tarde, José tendría otra visión, pero esta vez de un mensajero celestial llamado Moroni, quien le hablaría de un antiguo registro grabado en planchas de oro y escrito en un idioma conocido como egipcio reformado. La misión de José sería traducir dicho registro al inglés, con la ayuda de 2 piedras llamadas Urim y Tumim. El registro sería publicado bajo el título de El Libro de Mormón, del que hablaremos más adelante con mayor detalle. Tras la publicación del Libro de Mormón, comenzó a predicarse el mensaje contenido en sus páginas, comenzando por el este de los Estados Unidos, donde tuvo una buena recepción. Posteriormente se enviaron misioneros a Gran Bretaña y, para mediados del siglo XIX, le seguirían Dinamarca, Suecia y Noruega.
El 6 de abril de 1830, la iglesia sería formalmente organizada, proclamándose como el reino de Dios establecido en preparación para la segunda venida de Jesucristo. José Smith fungiría como su nuevo profeta, llamado para restaurar el Evangelio de Jesucristo en su plenitud para esta última dispensación. Así la iglesia comenzó a crecer en número y debido a ello, algunas personas empezaron a temer que el mormonismo pudiera convertirse en un movimiento con intenciones de desafiar al gobierno. Como resultado, una serie de persecuciones y esfuerzos en su contra sacudieron a José y a sus seguidores, quienes tuvieron que abandonar sus hogares en múltiples ocasiones. Además, Smith sería encarcelado varias veces acusado de fraude, alteración del orden público y traición. Pero la gota que derramaría el vaso llegaría en 1844 cuando un periódico opositor llamado Nauvoo Expositor, encabezado por antiguos miembros de la iglesia, comenzó a publicar acusaciones y denuncias contra José Smith y otros líderes mormones, considerando que aquellas publicaciones fomentaban la hostilidad contra la iglesia y la ciudad de Nauvoo. José Smith, actuando como alcalde de la ciudad y con el respaldo del Consejo Municipal, ordenó la destrucción de la imprenta donde se producía el periódico. Tras la destrucción de la imprenta, las autoridades del estado de Illinois consideraron la acción como un acto de censura y una alteración del orden público, lo que llevó a la captura de José Smith y de su hermano Hiram. Ambos hermanos fueron trasladados a la cárcel de Carthage, donde permanecerían detenidos. Sin embargo, poco después una turba armada irrumpió en la prisión y asesinó a José y a Hiram Smith el 27 de junio de 1844. El Libro de Mormón. El Libro de Mormón es un volumen de escrituras sagradas semejante a la Biblia que narra la historia de dos antiguas civilizaciones. La primera habría llegado a América proveniente de Jerusalén alrededor del año 600 a.C. y con el paso del tiempo se dividiría en dos grupos conocidos como nefitas y lamanitas. La segunda civilización habría llegado mucho antes, después de la confusión de lenguas ocurrida en la Torre de Babel. Según el relato del libro, ambas civilizaciones fueron destruidas con excepción de los lamanitas, quienes se encontrarían entre los antepasados de los pueblos indígenas de América. En sus páginas escribieron múltiples profetas que registraron sus experiencias, enseñanzas y comunicación con Dios. Además, el libro contiene un relato del ministerio de Jesucristo en el continente americano después de su resurrección, donde se manifiesta a los habitantes como un ser glorificado. En cuanto a la postura oficial de la Iglesia, el Libro de Mormón no busca reemplazar a la Biblia, sino actuar como un segundo testigo de Jesucristo. En 1823, José Smith relató haber recibido la visita del ángel Moroni, quien había sido el último profeta nefita en escribir sobre las planchas antes de enterrarlas junto con unos instrumentos conocidos como Urim y Tumim, utilizados para interpretar idiomas. Durante aquella visión, Moroni le indicó a José el lugar donde se encontraban ocultas. José acudiría al sitio durante varios años para recibir instrucciones adicionales por parte del mensajero, hasta que finalmente llegó el momento en que fue autorizado a recuperar el registro y comenzar la traducción de las planchas al idioma inglés. Según la historia y los testimonios de quienes participaron en el proceso, José Smith contaba con poca educación formal, por lo que una tarea de tal magnitud parecía imposible para alguien con su perfil. Sin embargo, como José afirmaría hasta el final de sus días, la traducción del Libro de Mormón fue realizada mediante el poder de Dios. De acuerdo con relatos de escribientes como Emma Hale, esposa de José, y Oliver Cowdery, quien fungió como su principal escribiente durante gran parte de la traducción, el proceso fue una experiencia extraordinaria. Ambos relataron que José utilizaba una piedra de vidente o en ocasiones el Urim y Tumim, los cuales colocaba dentro de un sombrero para bloquear la luz exterior. Posteriormente dictaba las palabras o frases que aparecían ante él, en inglés, para que fueran escritas por sus asistentes. Tanto el Libro de Mormón como el método utilizado para su traducción han sido objeto de cuestionamientos y críticas desde su publicación. Ante dichas objeciones, la Iglesia sostiene que el libro es verdadero y constituye un testigo adicional de Jesucristo. Asimismo, invita a las personas a leer su contenido y posteriormente preguntar a Dios si el Libro de Mormón es verdadero. Tras la publicación del Libro de Mormón, 11 personas fungieron como testigos de la existencia de las planchas de oro, de las cuales se tradujo el libro al idioma inglés.
Los primeros 3 escribieron su declaración bajo el título de El testimonio de 3 testigos. Entre ellos se encontraban Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer, quienes afirmaron haber visto las planchas de oro en una visión. Posteriormente, 8 hombres reforzarían aquel testimonio. En esta ocasión, ellos relataron que José Smith les había mostrado físicamente las planchas de oro y los grabados contenidos en ellas. Su declaración fue publicada bajo el título de Testimonio de 8 testigos e incluye los nombres de Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram Page, José Smith padre, Hiram Smith y Samuel H. Smith. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen en la misma organización que existía en la Iglesia primitiva, apóstoles y profetas. Hoy en día, la Iglesia cuenta con un profeta y 12 apóstoles. El profeta suele ser elegido de entre los apóstoles, siendo el de mayor antigüedad dentro del grupo. Una vez que el profeta actual fallece, el apóstol con más antigüedad en el apostolado toma su lugar. Cada 6 meses, toda la membresía de la Iglesia a nivel mundial se reúne para escuchar los mensajes de las autoridades generales. En esta reunión, los miembros de la primera presidencia, los 12 apóstoles y otras autoridades generales comparten mensajes de consuelo, orientación y ayuda para los miembros. Estas reuniones se realizan en el centro de conferencias ubicado en Salt Lake City, Utah, y son transmitidas al resto de la membresía en distintos idiomas a través de plataformas de video, radio y televisión. Es muy probable que caminando por la calle e incluso mientras haces scroll en tu teléfono te hayas encontrado con los misioneros. Ellos suelen ser el primer contacto que muchas personas tienen con la iglesia. Por lo general, los misioneros son hombres de entre 18 y 25 años, aunque también hay mujeres. Recientemente hubo un cambio en la edad de servicio para ellas, permitiéndoles servir entre los 18 y los 29 años. Los miembros de la iglesia se abstienen de consumir bebidas como el café y el alcohol, además de evitar sustancias nocivas para la salud. Como parte de la restauración, el diezmo fue una de las verdades restauradas. Hoy en día, los miembros de la iglesia continúan viviendo esta ley al aportar el 10% de sus ingresos. El destino de estos fondos es discutido por los miembros de la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles. Aunque mucho se ha dicho acerca de su uso, generalmente se emplean para la construcción de capillas y templos, programas educativos y la obra misional. Las capillas son centros de reunión donde los miembros de la iglesia participan cada domingo de 2 reuniones. La primera reunión es llamada reunión sacramental y tiene una duración aproximada de 1 hora. En ella se participa de la Santa Cena, conocida en la iglesia como el sacramento, la ordenanza de tomar el pan y el agua en memoria del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Los templos son grandes construcciones muy diferentes a las capillas. Su arquitectura suele ir acompañada de un diseño que va de la mano con la cultura y el estilo del país donde dicho templo se construye. Estos edificios están exclusivamente reservados para los miembros de la iglesia que cuentan con una recomendación para el templo. Un dato interesante es que, previo a la dedicación de un templo, la iglesia lleva a cabo un programa llamado Puertas Abiertas. La dedicación de un templo, en términos eclesiásticos, consiste en una oración especial pronunciada por el profeta o por un miembro del quórum de los 12 apóstoles, mediante la cual el templo es consagrado oficialmente como una casa de adoración. Antes de que esa ceremonia tenga lugar, la iglesia invita a la población en general, es decir, tanto a miembros como a personas que no pertenecen a la iglesia, a recorrer el interior del templo. Durante estas visitas se puede conocer prácticamente cada rincón del edificio y se explica el propósito de las diferentes salas y las ordenanzas que ahí se realizan. Una vez dedicado, el templo deja de estar abierto al público y únicamente pueden ingresar los miembros que cuentan con una recomendación vigente. Este es uno de los temas más controversiales en la historia de la Iglesia. Incluso en sus primeros años, la práctica del matrimonio plural no era bien vista por la sociedad. Su origen data de 1830. Se dice que José Smith estaba estudiando el Antiguo Testamento, específicamente las páginas donde se relata que David y Salomón tenían varias esposas. Al preguntar al respecto, José relató haber recibido una revelación del cielo que le anunciaba que el matrimonio plural debía ejercerse entre el pueblo.
Al principio, tanto a José como al resto de la membresía se les dificultó seguir este mandato. De hecho, la historia mormona registra que, cuando una tarea era muy difícil para sus miembros, José recibía la visita de ángeles para instarle a obedecer. En este caso, José Smith registró 3 visitas de un ángel. En la tercera, se le advirtió que si no obedecía esta ley, sería destruido. Fue así como José comenzó con los primeros matrimonios plurales, los cuales se manejaron con mucha cautela y discreción entre los miembros. Según algunos registros, el propósito del matrimonio plural tenía como objeto aumentar el número de personas nacido bajo las enseñanzas del mormonismo. Como era de esperarse, la poligamia trajo consigo graves problemas para el pueblo mormón. Fueron duramente criticados y perseguidos. Incluso el gobierno estadounidense vio con tan malos ojos esta práctica que más adelante se convertiría en una de las causas de la llamada Guerra de Utah. En cuanto a las esposas de José Smith, no hay una cifra exacta de con cuántas mujeres se casó, pero existen datos muy interesantes al respecto. En aquellos años se distinguían 2 formas de casamiento: sellamientos por tiempo y eternidad, que incluían la cohabitación y la posibilidad de mantener relaciones sexuales. Sellamientos solo por eternidad indicaba que la relación sería válida únicamente en la próxima vida. Según los relatos, José Smith se casó de ambas formas. En cuanto a la edad promedio de sus esposas, esta rondaba entre los 20 y los 40 años. La mayor de ellas fue una mujer llamada Fanny Young, de 56 años. Por otro lado, la menor fue Helen Mar Kimball, hija de un amigo cercano de José, quien estaba por cumplir 15 años. Según los registros históricos, Helen se casó bajo la modalidad de solo por eternidad. El año 1857 vio surgir uno de los eventos más catastróficos y desafortunados para la iglesia, la masacre de Mountain Meadows. Este trágico acontecimiento tuvo lugar en el territorio de Utah, cuando una caravana de emigrantes proveniente de Arkansas con destino a California fue atacada por un grupo de hombres disfrazados. El número de víctimas fue de aproximadamente 120 personas, que incluía hombres, mujeres y niños. En aquella época existía una fuerte tensión entre los miembros de la iglesia y el gobierno de los Estados Unidos. Algunos rumores acusaban a los mormones de rebeldía, algo que no pasó desapercibido para el gobierno federal. Como consecuencia, el presidente James Buchanan destituyó a Brigham Young de su cargo como gobernador del territorio de Utah y nombró a un nuevo gobernador, quien fue escoltado por tropas federales hasta el territorio. Esto alarmó a la población, pues el pueblo mormón había sido duramente perseguido en el pasado. En Utah, finalmente, habían logrado disfrutar de casi 10 años de relativa paz y prosperidad, por lo que el envío de un nuevo gobernador, acompañado por cerca de 1,500 soldados, no parecía augurar nada bueno. Este episodio sería conocido como la Guerra de Utah. Ante la situación, Brigham Young declaró la ley marcial e hizo un llamado a la población para conservar sus granos y provisiones, preparándose para los tiempos difíciles que se avecinaban. También es importante mencionar que un año antes, uno de los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles había sido asesinado en Arkansas. La noticia fue ampliamente difundida por la prensa y, en algunos lugares, incluso celebrada. Estos acontecimientos aún permanecían en la memoria de muchos miembros, al igual que el asesinato del profeta José Smith en Carthage, Illinois. En medio de la guerra de Utah, la caravana proveniente de Arkansas hizo una breve parada en Utah para alimentar a su ganado. Según los relatos históricos, intentaron comprar provisiones, pero debido a las instrucciones emitidas por Brigham Young, muchos residentes habían cerrado sus negocios y se negaron a venderles alimento. Además, recibieron una fría bienvenida por parte de los habitantes debido al ambiente de tensión que se vivía en la región. Un grupo de hombres, entre ellos Isaac C. Haight y John D. Lee, habló con los líderes de la caravana para informarles que no podían permanecer en el lugar. El líder de la expedición, perteneciente al grupo Baker Fancher, respondió que únicamente permanecerían unos días antes de continuar su viaje hacia California. Después de aquella reunión, los líderes locales celebraron un consejo para decidir qué hacer con la caravana. Uno de ellos propuso solicitar instrucciones a Brigham Young. Todos estuvieron de acuerdo y un mensajero partió para consultarlo. Sin embargo, John D. Lee decidió no esperar la respuesta. Reunió a varios hombres de la milicia local y contó también con la participación de algunos indígenas Paiute. Juntos atacaron a la caravana.
Los emigrantes lograron resistir durante varios días, pero el frío, la escasez de agua y alimentos, así como la falta de ayuda, fueron debilitándolos poco a poco. Finalmente, la milicia regresó portando una bandera blanca en señal de tregua. Los integrantes de la caravana confiaron en ellos y entregaron sus armas. Entonces, fueron separados en pequeños grupos y asesinados uno por uno. A este asalto únicamente sobrevivieron los niños más pequeños, menores de 6 años, con la esperanza de que fueran demasiado jóvenes para recordar lo sucedido. Días después llegó el mensajero enviado por Brigham Young con la respuesta: la caravana debía ser dejada en paz y continuar su camino, pues no representaba una amenaza para el pueblo mormón, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Tras la masacre, Lee y otros participantes intentaron culpar a los indígenas Paiute. Sin embargo, años después, tras una larga investigación, el crimen fue esclarecido. John D. Lee fue declarado culpable y posteriormente ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1877. Este es, sin duda, uno de los episodios más oscuros registrados en la historia de la Iglesia. La duda, el miedo, la incertidumbre y la falta de comunicación son factores que muchos historiadores consideran fundamentales para explicar cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud. Resulta irónico pensar que un pueblo que había sufrido persecución durante tantos años terminará actuando de una manera similar a la de quienes alguna vez los habían perseguido. En los años 90, la Iglesia participó en diversos esfuerzos para reconocer esta tragedia y honrar a las víctimas mediante monumentos y ceremonias conmemorativas en Mountain Meadows, en las que también participaron familiares de las víctimas y descendientes de algunos de los involucrados, incluido John D. Lee. Actualmente, la Iglesia sostiene que la masacre de Mountain Meadows constituye uno de los acontecimientos más trágicos y vergonzosos de su historia, calificándolo como un comportamiento completamente contrario a las enseñanzas de Jesucristo. Durante las ceremonias conmemorativas, también se reconoció la disposición de los familiares de las víctimas para ofrecer perdón y buscar reconciliación. Y así, llegamos al final de este video, donde repasamos de manera breve algunos de los momentos y acontecimientos más importantes en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una vez más, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Te habló Aldair y nos vemos muy pronto en una próxima emisión.